Hola trader, un saludito, espero que estén súper bien. Bueno, quiero más o menos acá explicarles algo que pues estábamos analizando hace poco con un alumno y era la importancia de nosotros siempre ejecutar nuestro sistema de manera correcta. Miren esto que les voy a mostrar. Durante toda esta semana, bueno, desde el viernes no hemos podido ejecutar entradas claras en los índices. Ayer sí ejecuté una entrada en el Nikkei. Hoy el mercado me hubiera encantado tomar esta posición, pero estaba fuera de horario. Más o menos fue como a las 7 de la mañana. Estaba fuera de horario. Por lo general siempre trato de operar en las aperturas de Nueva York los respectivos índices. Y vamos a analizar porque deja muchas enseñanzas. Y miremos esto, nos damos cuenta de que el mercado ha venido generando una estructura muy interesante donde justamente en estas zonas, cada vez que llega, ¿sí? El mercado, ¿qué hace? El mercado reacciona. El mercado al venir desde abajo en las expansiones, las dinámicas, expansiones, retrocesos, aunque parezca muy básico, tan fundamental que nos puede ayudar enormemente si nosotros aprendemos a interpretar el mercado de la manera correcta. Entonces nos vamos a dar cuenta de que el mercado ha estado generando un canal dinámico donde cada vez que llega a estas áreas, ¿sí? Veamos entonces cómo reacciona con sus impulsos y retrocesos, donde si nosotros llegamos acá y medimos los impulsos desde el primer movimiento y ruptura, vamos a hacerlo completo, desde que el mercado acá pudo romper esta estructura que venía generando todo este retroceso, esta microtendencia bajista. Si empezamos a observar desde la primera ruptura que generó el primer impulso hasta este momento lo que está haciendo, podemos sacar información demasiado útil. Por ejemplo, donde podemos ver varios aspectos. Y vamos entonces acá, voy a tratar de explicar esto porque son los temas que he venido enseñando con los entrenamientos de Wyckoff. De verdad que Wyckoff fue un visionario del mercado que nos enseña el verdadero lenguaje, ¿sí? Entender que el mercado tiene una lógica y que los grandes compradores, inversionistas institucionales actúan bajo una lógica y si nosotros entendemos esa lógica, ¿cómo podemos sacar ventaja de todo esto y cómo realmente nos podemos ver beneficiados? Entonces observamos que el mercado acá empezó a generar toda una zona fuerte, ¿sí? De acumulación. Miremos toda esta zona como el mercado acá acumuló de manera interesante, donde les voy a regalar un tip, cómo hacer para nosotros calcular, ¿sí? Expansiones y niveles superiores cuando, por ejemplo, no tenemos mucha información. Vamos a hacer de cuenta de que no existe nada más, sino que va a existir solamente esta estructura. Entonces, antes de que se genere esto, podemos utilizar el Fibonacci, pero lo vamos a utilizar con una lógica más interesante y más objetiva hacia los retrocesos. ¿Para qué nosotros utilizamos el Fibonacci? Cuando yo identifico la tendencia primaria, siempre es fundamental nosotros ir, ¿sí? Por ejemplo, a un gráfico como el semanal para identificar la tendencia primaria. En un gráfico semanal, nosotros ya podemos definir e identificar
la tendencia primaria. Cuando tienes en cuenta la tendencia primaria, entonces es mucho más fácil ir siguiendo el mercado. Yo ya tengo en cuenta que la tendencia primaria es alcista, ¿sí? Yo ya sé esto. Voy entonces a tendencias secundarias para tratar de entender los movimientos menores para buscar oportunidades en temporalidades más pequeñas como lo son 1 hora, 12 minutos o 144 segundos, donde yo busco las oportunidades de entrada. Teniendo en cuenta eso, entonces observamos que el mercado, en este caso el Dow Jones, vamos a ir siguiendo acá, vamos acá, bajar un poquitico. Venía trabajando entonces un retroceso desde el último máximo histórico que fue en octubre, donde generó todo este retroceso, donde más o menos acá vino a validar zonas de 45.200, casi 45.000, validando toda esta estructura, donde el mercado genera todo este cambio de ciclo. Miremos que venía con una clara tendencia alcista, donde vuelve a generar el ciclo del retroceso. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con estos retrocesos y más este retroceso que fue en un solo día, que fue, creo que fue ese día donde Donald Trump salió hablando con problemas con China y bueno, de una u otra forma el mercado cae con fuerza, todo esto es liquidez, liquidez que es aprovechada por quienes. Acá es donde hablamos de que empieza a suceder cuando se empiezan a formar esos rangos. ¿Sí? Esos rangos que van generando estructuras dinámicas. Bueno, por acá vamos a utilizar esta. Justamente aquí los institucionales empiezan a comprar en silencio en esas zonas de rango, ¿sí? Entonces, ¿dónde funciona o sirve un Fibonacci? Cuando tenemos este movimientos bruscos que generan, o sea, que generan de nuevo estructuras. Entonces, por ejemplo, cuando ya me genera un mínimo, un máximo más alto después de esta caída, cuando ya me genera este nivel, entonces yo empiezo a calcular los retrocesos. Siempre y cuando el mercado en este punto se sostenga, donde puedo encontrar una flechita por acá. Bueno, no la voy a encontrar, vamos a utilizar estas verdes. Siempre y cuando el mercado entonces en cada retroceso venga y valide zonas de 61,8 o 76%, se sostenga por ahí, eso me está indicando de que esta zona va a ser una zona fuerte de acumulación para quizás un próximo movimiento alcista. Si el mercado rompe por debajo de estas áreas, es indicativo de que quizás me quiera venir a validar las más bajas. Entonces, para eso yo utilizo el Fibonacci. Con el primer movimiento de expansión donde yo encuentre un nuevo máximo, entonces ahí voy a empezar a medir los retrocesos del Fibonacci. Por lo general, los índices siempre o en su gran mayoría, bien antes de un movimiento, después de una microtendencia o de una corrección en una temporalidad como 4 horas, siempre valían zonas de Fibonacci de 61,8, ahí es donde se consolida mucho volumen para después generar impulsos. Este era el último máximo, recordemos que esto todavía no existe, nada de esto existe, estamos acá y quiero que nos concentremos acá porque esta información es muy importante. Entonces vamos a identificar que este es el último máximo. A partir de aquí, ¿sí? Esto no lo conocemos. Entonces, ¿cómo yo puedo proyectar un movimiento probable que quizás el mercado empiece a trabajar? Ahí es donde entra en juego, ¿sí? Primero la identificación entonces de los movimientos de las dinámicas. Una vez entonces el mercado rompe con esta dinámica, si miremos que el mercado venía acá respetándola, aquí respeta, mira que estamos calculando este Fibonacci, trabaja el 60-71%, vuelve a subir,
vuelve otra vez a línea de resistencia en toda la dinámica. Hasta este punto, ¿sí? No consideramos un cambio de dirección porque está dentro de la dinámica y resistencia vista. Por eso es lo importante de las líneas dinámicas. Observemos que las líneas dinámicas realmente, si las aprendemos a interpretar, nos damos cuenta de que el precio siempre las va a trabajar porque son zonas de alta probabilidad donde hay los institucionales, ¿sí? Los grandes actores del mercado están trabajando esos niveles de precio, por eso las marcamos porque son así de fundamentales. ¿Cuándo podemos considerar que hay un cambio de dirección? Cuando hay un rompimiento, y no solo eso, cuando se supere el último máximo histórico de la tendencia, que en este caso es este nivel de los 47.052. Cuando el mercado lo supera y lo valida, lo quiebra, así sea por 5, 6, 7 puntos, ahí ya me está validando una posible intención. De eso yo tengo una herramienta que es el Fibonacci y que podemos utilizar todos, ¿sí? Que es el Fibonacci de extensión, que nos va a dar la oportunidad de ir calculando hasta dónde, ¿sí? El mercado puede ir generando máximos más históricos porque no conocemos después de acá, esto no lo conocíamos. Entonces, cuando vemos que respeta el mercado, vuelve otra vez a retroceder. Aquí rompe la dinámica, miremos, aquí ya hubo un mechazo, esto ya es un indicativo para uno decir, uff, hay una probabilidad de que venga un rompimiento. Cuando ya sucede estos mechazos, el mercado vuelve a entrar, se sigue sosteniendo y no solo eso, vamos a observar algo también fundamental. El mercado a partir de este momento empieza a darnos máximos y mínimos cada vez más altos. Miremos, mínimos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos. Viene otra vez a validar, otra vez se encuentra con una fuerte resistencia, ¿sí? Hay como una lucha entre compradores y vendedores. Vuelve a haber liquidez bajista para de nuevo empezar a consolidar en estas zonas y aquí es donde por lo general los institucionales más se están posicionando. Aquí se siguen posicionando, aquí se terminan de posicionar. Acá hay un engaño muy interesante. Este engaño que hace creer a todos los participantes que quizás el mercado quiere ir hacia abajo y de nuevo vuelve y sale fuerza. Ya con esta intención de fuerza, ya es un claro indicativo de que si el próximo movimiento logra romper la dinámica, es muy probable que vengamos con un nuevo movimiento. Entonces, cuando ya vienen sucesivos en estas áreas de acumulación, entonces vamos a tirar de nuevo el Fibonacci y lo vamos a calcular de nuevo. Vamos a calcularlo, ¿sí? Vamos a tirarlo de nuevo en las zonas que ya teníamos del primer Fibonacci. Pero este Fibonacci ya va a ser una extensión para ir calculando el precio donde pueda haber una probabilidad de que el mercado llegue. Entonces voy acá a abrir esto. ¿Qué niveles vamos a tener presentes? Niveles del 123% con una probabilidad de que el mercado llegue, si es una expansión clara, con una probabilidad de que llegue al 123, casi del 90%. No quiero decir el 100% porque todo puede pasar, pero por lo general es demasiado probable. No necesitamos el 38%. Vamos a cambiar, bueno, vamos a cambiar este. Bueno, eliminemos este más bien. Vamos a cambiar este lo vamos a cambiar por el 200%. Dejamos dejamos el 161, el 261 y vamos a acá cambiar este por el 203. ¿Sí? Que serían los niveles donde podríamos proyectar los niveles más del precio. Donde las probabilidades mayores, por lo general, del 123 es casi como
finalización de un posible movimiento que puede venir un retroceso. Ojo, puede, ¿sí? Y también acá vamos a tener en cuenta pues el 423%, que ya sería una onda demasiado extendida, pero la vamos a tener en cuenta ahí, el 43, que sería este nivel. Y le vamos a cambiar el color. La plataforma que estoy utilizando es una plataforma profesional que se llama PRT, Pro Real Time, que realmente nos da la oportunidad de colocar algoritmos, crear algoritmos, nos da la oportunidad de tener más de activos, todos los que quieras. No, de verdad que esto es otro nivel, ¿sí? Si tú quieres realmente ya profesionalizarte, estas plataformas son fundamentales. También vamos a tener en cuenta el nivel, porque aquí es donde voy a marcar algo diferente. Entonces aquí ya. Cuando entonces yo ya tengo esto, yo ya sé que si el mercado logra superar este nivel de esta línea dinámica, si yo ya sé, borremos esto. Cuando ya tenemos que el mercado superó y después de esta zona de acumulación el mercado rompe, empieza entonces una nueva extensión donde empezamos entonces a calcular objetivos, donde nos damos cuenta de que empieza a llegar a niveles del 100%, al 123%, vemos como el 161% coincide con el último máximo histórico, y a partir de ahí podemos darnos cuenta de cómo el mercado empieza a generar proyecciones donde cada vez que sale con fuerza, retroceso, impulso, viene a validar zonas del 200%, retroceso, impulso, viene a validar zonas del 223%, donde en este caso nos podemos dar cuenta de que está llegando a una zona de alto impacto, donde puede generar dos cosas. Uno, una lateralidad para quizás venir otra vez acá a corregir y venir con fuerza y seguir rompiendo y venir a validar el 261%, o que aquí ya nos esté generando un cambio de tensión, donde después de los impulsos, veamos que venía con impulsos aquí los últimos días, desde prácticamente toda la semana, desde el día martes, como el mercado no ha podido superar estos niveles de aproximadamente los 48.040, como aquí el mercado ha empezado a generar una especie como de rango, que aún no sabemos si va a ser un rango prolongado para un cambio de dirección o una lateralidad para una pausa para seguir expandiendo, pero entonces vamos a seguir pensando que si romper de nuevo estos niveles, ¿sí? Quizás el mercado puede ir directamente a niveles superiores como 38.200, donde aquí ya se puede evidenciar un claro agotamiento. Miremos que el mercado ha agotado, agotado, agotado. Y en base a nuestro sistema, que era lo que estábamos hablando con nuestro alumno el día de hoy, que él ejecutó una entrada donde no había tanta probabilidad, y estábamos hablando de que si nosotros no tenemos confirmaciones claras en nuestro sistema, vamos a entrar. No nos podemos dejar llevar por la euforia, es que esto se va a ir, no. Cuando nosotros ya tenemos analizado el precio, cuando nosotros entendemos, por ejemplo, que esto está trabajando ya una dinámica alcista y que llegó a una zona alta de probabilidad de retroceso, miremos que ya había tocado 2, 3 y aquí nos vuelve a validar esto, la probabilidad de que siguiera subiendo no era muy clara, sino todo lo contrario, la probabilidad de que aquí encontrara una resistencia y el precio volviera a caer. Y exactamente eso es lo que está pasando en el mercado. Entonces, fundamental de siempre actuar bajo un sistema claro, un entendimiento del mercado, una estrategia con un sistema paso a paso que nos dé el control total de nuestra operativa y que no dé tiempo a la interpretación, a la emocionalidad. Si yo me lleno de emociones, aquí hubiera entrado y aquí hubiera perdido dinero, cuando la entrada ya se había ejecutado. Por eso,
se habla de proporcionalidad. Si hoy, antes de que abriera el mercado, esto fue en Nueva York, como 2 horas antes, todo este impulso se empezó a generar desde acá. Si mi entrada, por lo general, si mi entrada probable era esta, pero ya estaba fuera de horario, acá más o menos, si ya estaba fuera de horario, yo ya no podía forzar una entrada. Ya me tocaba dejar que el mercado hiciera lo que quisiera. Entonces, cuando yo tengo claro esto, a veces no hacer nada también es la mejor estrategia de todas, porque me va a evitar pérdidas innecesarias y me va a evitar dolores de cabeza. Entonces, si ya se me fue el precio, no puedo hacer nada más. Tenía todo proyectado, tenía todo claro, había la probabilidad, pero de una u otra manera el mercado actuó antes de que yo entrara a tomar decisiones. Y eso es lo fundamental, que cuando el mercado no te está dando tus patrones, cuando el mercado quizás ya se fue después de tu análisis, entonces lo mejor es observar y esperar y ver qué va a suceder. Entonces, este era un análisis de la importancia de uno entender el lenguaje del precio, de cómo realmente uno, por ejemplo, proyectar las zonas de Fibonacci, que es muy interesante. Proyecciones solamente se dan cuando hay retrocesos o microtendencias bajistas dentro de un movimiento alcista para calcular una nueva onda expansiva, ¿sí? En una temporalidad primaria como... Entonces, cuando entendemos esto y aprendemos esto, realmente podemos tener ventaja y podemos tener oportunidades claras de mercado según nuestra operativa. Así que ese era el mensaje que les quería enviar. Espero que hayan o estén teniendo una gran semana. Y nada, la idea es de que compartan, comenten, apoyen el canal. Esto es con la intención de que podamos crecer y, y no duden en contactarnos para cualquier duda o pregunta. Así que un saludo.